Muy buenos días, tardes, noches, según el horario en que usted vea la clase. Seguimos con nuestra clase de armartiología, doctrina del hombre, doctrina del pecado. Y bueno, hemos ahondado mucho sobre el tema acerca del pecado. Hemos visto, pues, digamos, un panorama mucho más amplio acerca del pecado, ¿cierto? De cómo hemos cerrado al blanco, de cómo hemos ofendido a Dios, de cómo hemos hecho cosas que van en contra de lo que Dios demanda. Y hemos visto como los problemas, ¿no? O sea, la situación difícil, Adán y Eva pecan, viene ese problema del pecado, todos somos pecadores, todos venimos con la tendencia hacia el pecado, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver hoy otra parte que nos va a ayudar a entender, eh, pues que Dios tenía todo un plan organizado, ¿no? Vamos a mirarlo. Así que le damos la bienvenida. Sé que han estado muy conectados, están contestando, sé que les ha gustado el material. em, Cualquier duda, cualquier inquietud, bien sea que nos escriba o me busquen el día domingo, ahí vamos a estar para resolver las inquietudes las inquietudes o los problemas que se les presenten. Así que bienvenidos, vamos a Ministerio de Enseñanza. Acuerde el eslogan, aprendiendo y aplicando. Todo lo que aprendemos, todo lo que aprendamos de la palabra, hay que aplicarlo. Así que vamos hoy a ver el, el tema, el remedio para el pecado. El remedio para el pecado. Pero déjeme hacer una oración primero. Padre, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso. Te bendecimos, te damos la gloria, la honra, la alabanza a ti. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres misericordioso. Tú estás conmigo, tu mano, tu vara, tu callado me infunden aliento. Tú eres mi pastor, nada me faltará. Tú eres quien me guía, Señor. Y clamamos para que el Espíritu Santo nos ilumine los ojos de nuestro entendimiento para comprender la palabra tuya que ya ha sido revelada. Bendigo a cada estudiante, bendigo, Señor, a cada maestro del Instituto Bíblico, bendigo, Señor, a Tierra Deseable, bendigo a los pastores y líderes de la iglesia. Clamamos, Señor, para que tú seas obrando cada día más y más en en este ministerio, en este lugar donde tú nos has puesto con un propósito de llevar y escudriñar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que vamos a ver el remedio al pecado. Bueno, voy a hacer una introducción antes de empezar al primer slide. Vamos a hacer como un resumen, ¿no? El pecado, pues se manifestó, ¿no? Y se manifiesta, pues, para que Dios pudiera manifestar también su justicia, ¿no? Para que Él pudiera juzgarlo de una vez por todas. Acuérdense que Dios creó al hombre sin pecado, pero lo creó con una voluntad libre. Hubo una necesidad de darle la oportunidad de escoger entre obedecer y desobedecer la voluntad divina. Así que Dios en su presencia, él sabía que el pecado se iba a manifestar después de la creación del hombre, él entendía lo que iba pasando. Pero como Dios nos hizo libre, nos dio libre albedrío, ¿no? Dios no hizo robots, no hizo máquinas, pues Él le dio la oportunidad de que Él tomara la decisión de hacer lo bueno, hacer lo malo o de qué camino iba a coger. Pero Dios, que sabe todas las cosas en su omnisciencia, que tiene el conocimiento de todas las cosas, antes de crear al hombre, hizo algo, creó un plan para proveernos salvación, creó el plan de redención. Así que el último propósito de Dios en permitir la manifestación del pecado era por medio de su amor y su gracia, de lo que iba a hacer hacia el pecador. ¿Qué fue lo que hizo? Que envió a su único hijo, ¿verdad? Para que muriera en la cruz del Calvario. Todo recayó sobre él y a través de la fe lo logramos entender. Así que esa es una posición mucho más elevada que la que poseía Adán antes de la caída, la de Jesús. Jesús en la cruz, Jesús en el Calvario,
es el cordero inmolado, es el cordero perfecto que a través de su sacrificio nos iba a redimir de nuestro pecado, nos iba a traer salvación y nos iba a traer perdón de pecados. El hombre había caído, la desobediencia a una simple limitación de alimentación originó en el hombre la separación y ruptura del vínculo que tenía con Dios. Y pronto el hombre fue cayendo en un profundo pozo moral del cual no podría salir por sus propios medios. Iba a ser muy difícil que él pudiera hacer algo para salir de allí. Así que las Escrituras nos cuentan acerca de las cualidades de ese segundo Adán, que fue el que trajo redención para nosotros. Así que ¿hay remedio para el pecado? Sí, sí hay remedio para el pecado. Si estás en pecado, si has pecado, si pecas, pero no eres un pecador profesional, como decimos, no practicas el pecado, sino que pecamos porque fallamos, porque a veces mentimos, porque a veces pensamos lo que no debemos pensar, porque a veces hablamos lo que no debemos hablar, pues todo eso tiene un remedio y Dios lo proveyó. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? Bueno, vamos al capítulo 3 de Colosenses y vamos a basar todo esto en Colosenses y otros puntos. Colosenses capítulo 3, verso 5 de esta versión, creo que la Nueva Traducción Viviente dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y no dentro de ustedes. Ese ya lo habíamos visto en otra versión, ¿no? Dice, hacer pues morir lo terrenal en vosotros, pero esta versión me gustó. Entonces dice, así que hagan morir. Yo tengo que hacer morir que las cosas pecaminosas. Yo sé que es pecado, ya lo hemos visto, ya lo hemos ampliado, ¿verdad? Tener un panorama bien amplio para poder entender qué es pecado. Y esas cosas pecaminosas, terrenales, que hay dentro de nosotros, deben morir. Yo tengo que morir a eso. Dios no las va a quitar, yo tengo que morir. Y esas cosas terrenales de las que está hablando Pablo, pues ahorita nos va a dar un listado. Mire lo que dice, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Dice que no tengan ¿qué? Nada que ver. Es decir, si hemos nacido de nuevo, si Cristo reina en mi corazón y estoy en un proceso de santificación, yo entiendo que esto de la inmoralidad sexual, que esto de la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos, es algo terrenal que está en mí y que yo tengo que morir a eso. Es decir, no tengo que alimentar eso, porque de lo contrario me voy a ver en problemas. Luego le dice, no sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Verso siguiente. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. A causa de esos pecados, ¿qué pasa? Viene la furia de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. A veces tenemos la idea de que no, Dios es amor y Dios me perdona y no importa y Dios me conoce y Dios conoce mi corazón. Sí, pero nosotros vemos lo que estás haciendo y estás mal. Así que por causa de no hacer morir esas cosas pecaminosas en nosotros, de esas cosas terrenales de las cuales yo ya no tengo nada que ver, viene la furia de Dios. Dice, ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Qué interesante, ¿no? Eso éramos hace años. Si nuestra vida no hay un cambio y una transformación, sino que hemos sido formados en una religión como cualquier otra, pero mi vida no da fruto, mi vida no demuestra que ha habido un cambio, pues va a pasar esto, viene la furia de Dios. Yo viví ya en ese tiempo, ya no puedo estar en lo mismo. Pero ahora dice, en el momento de eliminar el enojo, pero ahora es el momento, perdón, de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Dese cuenta que está hablando de
todas las áreas, no está hablando solo de una parte nomás. Inicia con esta parte del área sexual, luego inicia como con el carácter, con gente que vive enojada por todo, que se enfurece, ¿no? Que es malicioso, que anda calumniando y que de su boca salen saetas así para asaetear a la gente, ¿no? Verso 9 dice, no se mientan los unos a los otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza que pecaminosa y todos sus actos perversos. Porque dice Pablo aquí que ustedes ya se han quitado la naturaleza pecaminosa? Porque ya antes dijo que ustedes tienen que morir a eso. Cuando yo muero a mi vieja naturaleza, ya mi vieja naturaleza ha sido quitada con todos los actos perversos. ¿Mm? Ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y el verso 10 dice, vístase con la nueva naturaleza. ¿Qué te cambió Dios? Tu naturaleza. Era una naturaleza pecaminosa, ahora te pone una naturaleza de santidad, de vivir en armonía, confiando en el Señor, conforme a su palabra, pero tiene que vestirse de esa nueva naturaleza, ¿no? Entonces le dice, vístase con la nueva naturaleza y se renovará a medida que aprenda a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Y se parezcan más a Él. Todos, cuando cambiamos nuestra naturaleza, cuando somos nuevas criaturas, cuando nacemos de nuevo y nos vamos renovando, cada día nos debemos parecer más ¿a quién? A Cristo. Así que Pablo da aquí un punto muy amplio acerca de qué hacer morir, de qué hacer con el pecado, perdón. Y tengo que morir al pecado, tengo que dejar esto que tiene que ver con mi vieja naturaleza. Y entonces es cuando tú y yo tenemos que evaluarnos y mirar y decir, ¿realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente ha habido un cambio? ¿Realmente mi familia, mis amigos, mi esposa, mis hijos pueden decir que sí ha habido un cambio y una transformación en mi vida? ¿O solamente me volví religioso, cambié de religión? Así que el primer punto que debemos hacer nosotros es el del arrepentimiento, arrepentirse. Y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio total de actitud respecto al pecado. Yo ya entiendo qué es el pecado, entonces tengo que alejarme, tengo que tener la actitud correcta respecto a lo que es pecado y debo llamar al pecado pecado. El pecado no es un error. Es que cometí, no, pecaste, no cometiste un error, pecaste. La salvación no nos da licencia para pecar, nos da libertad de la esclavitud del pecado. Entonces, arrepentirse es un cambio de qué? De mentalidad y no apartarse del pecado. Y es bien importante esto. ¿Qué es arrepentirnos? El arrepentirnos tiene que ver con un cambio de qué? De mentalidad. No es el apartarse del pecado, no es que, yo me aparto del pecado ya, no. Es cambio de mentalidad. Verso siguiente. Entonces, la palabra griega que se traduce aquí como arrepentimiento es metanoia. Y metanoia significa simplemente eso, cambio de mente. Entonces, tiene que haber una metanoia en nosotros, un cambio de mente. Ahora, en el uso común, a menudo hablamos de arrepentirnos como por ejemplo cuando nos apartamos del pecado. Entonces, no, es que yo ya me aparté del pecado. No, tiene que haber un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque Dios cambió tu naturaleza. Ya no tienes la naturaleza del puerco, digámoslo así, un ejemplo. Ya no tienes la naturaleza pecaminosa, ahora tienes una naturaleza santa porque ya el Señor ha puesto la semilla, ya Él ha puesto vida en nosotros de Él. Ahora en esa nueva naturaleza yo empiezo a tener una metanoia, un cambio de mente. Eso es arrepentimiento, cambio de mente. Punto siguiente. Entonces, cuando una persona arrepentida cambia su
mentalidad acerca del pecado o sobre el pecado, ese cambio de mentalidad lo va a llevar a que alejarse del pecado. Entonces, no, arrepentirse no es que le digan, uy, porque pues, todos hemos cometido el mismo error. Hermano, tiene que arrepentirse y alejarse del pecado. No, tiene que arrepentirse, pero tiene que explicarles qué es arrepentimiento. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Tienes que llevarlo a entender que es un cambio de mente. Nunca va a haber un cambio de mente, una metanoia en una persona si esa persona no ha nacido de nuevo, si Dios no ha hecho una reforma y una transformación en la vida de esa persona. Si esa persona, su naturaleza no ha sido cambiada, no va a entender qué es eso y entonces él va siempre está diciendo, va a estar diciendo, me estoy alejando del pecado. No, tienes que tener un cambio de mentalidad. Eso es lo que nos enseña la palabra. Siguiente. Entonces, el pecado ya no es deseable ni divertido cuando yo tengo una mentalidad diferente, cuando mi mentalidad ha cambiado, cuando ya mi naturaleza ha sido cambiada, pues ya no me es divertido, no me genera un deseo, porque sé las consecuencias que trae el pecado, que trae condenación. Y también sé que Dios me puede perdonar mi pecado, pero hay unas consecuencias que voy a tener que asumir y vivir con ellas. Y pueden ser terribles las consecuencias, terribles. Entonces ya con un cambio de mentalidad lo voy a entender mejor. Con un cambio de mentalidad ya entiendo lo que es el pecado y qué es realmente arrepentirme. Siguiente. Entonces, el pecador arrepentido comienza a aborrecer sus malas acciones del pasado. ¿Por qué? Porque había un cambio de mentalidad. ¿Cómo sabemos que una persona se ha arrepentido? Ah, no, es que ya no fuma, yo ya no fumo, ya no bebo, ya no hago esto, ya no hago, no, ha habido un cambio de mentalidad. Y entonces él dice, no, es que lo que yo hacía estaba mal, era pecado. O agredía a mi familia, agredía a mi mamá, a mi papá, agredía a todos los que están a mi alrededor y agredía a Dios. Entonces ya hay un cambio de mentalidad. Cuando hay un cambio de mentalidad, hay un real o un verdadero arrepentimiento. Siguiente. Así que, en última instancia, el resultado del cambio de mente sobre el pecado son las buenas acciones. Ah, ¿cómo así, hermano? ¿Es por obras? No. Vamos a ver. El resultado de un cambio de mente sobre el pecado son las buenas acciones. Es decir, que tú cambias, cuando hay una metanoia o un cambio de mente, pues ya empiezas a dar un fruto y las acciones que vas a mostrar pues son diferentes. O sea, no es como cuando estaba en el mundo que hacía todo, se llevaba a todo el mundo por encima y ya. No, ahora hay un cambio de mente, entonces mis acciones son diferentes. Hay una evidencia y yo empiezo a mostrar unas evidencias de que me he arrepentido, de que hay arrepentimiento real en mí. De eso se trata. Miremos aquí qué nos dice ahí. Siguiente, por favor. El pecador se aparta del pecado y se acerca a la fe en el Salvador, y esa fe se demuestra con hechos. Ahí está. Entonces, ¿qué hace? Nos apartamos del pecado porque había un cambio de mente. Nos acercamos a la fe, o sea, venimos a Cristo, ¿no? Creemos en Él, en el Salvador. Y esa fe, cuando yo vengo a Cristo, pues mis hechos lo demuestran, es decir, mis evidencias lo van a demostrar. Siguiente, por favor. Santiago 2:17 dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que se produzcan buenas acciones. Está muerta y es inútil. Entonces, decir que eres creyente no solamente sirve, no es suficiente. A menos que se vea que realmente ha habido un cambio. De lo contrario, esa fe es muerta y es inútil. Tiene que haber evidencias de que hemos sido transformados y que Dios ha cambiado nuestras vidas. Así, hermanos, que el tema del arrepentimiento viene a ser un punto trascendental en la vida de nosotros, en poderlo entender y explicarle a la gente de de qué se trata, ¿no? Es muy importante. Así que seguimos con el punto del arrepentimiento acá y Romanos 6:1 dice, ahora bien,
Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa, ¿sí? O sea, pequemos, pequemos porque Dios es perdonador. ¿Qué dice Pablo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Nosotros hemos que muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Eso es como una contradicción que tú digas que has nacido de nuevo, pero sigues practicando el pecado. No ha habido un arrepentimiento, no ha habido una metanoia, no ha habido un cambio de transformación en nuestras vidas. Siguiente, no nos hemos arrepentido del pecado si no planeamos volver a, si planeamos volverlo a hacer en el futuro. O sea, no ha habido nada. No hay arrepentimiento si piensas hacer lo mismo. O sea, no es que hoy vas y pecas y mañana vas y haces lo mismo. Entonces no ha habido nada, no hay nada que hacer. No ha habido un verdadero cambio, una transformación. Siguiente. El cambio de mentalidad, o sea, el arrepentimiento, que es esa metanoia, no es, no es precisamente lo mismo que alejarse activamente del pecado, ya lo habíamos explicado. Y la ejecución visible de buenas obras, ¿no? Aunque una cosa conduce a la otra. ¿M? Una cosa conduce a la otra. Cuando hay cambio de mentalidad, cuando he cambiado mi mente, cuando hay un arrepentimiento, las obras son diferentes. Entonces, una conduce a la otra. Así de sencillo. Por consiguiente, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Pero toda la comprensión bíblica del arrepentimiento va más allá. Siguiente. En relación con la salvación, el arrepentimiento es un cambio de mente que va desde aceptación del pecado hasta el rechazo del pecado y desde el rechazo de Cristo hasta la fe en Cristo. Claro, cuando estábamos en nuestra vieja naturaleza rechazábamos a Cristo, aceptábamos el pecado, pensábamos que era bueno lo que hacíamos. Pero ahora no, ahora hay un cambio de mente, ahora he entendido y acepto que el pecado es pecado, lo rechazo. ¿M? Y me acerco a la fe, acepto a Jesucristo. Eso es lo que tiene que ver con arrepentimiento. Eso es lo que tiene que ver con el tema del arrepentimiento. Siguiente, por favor. Por lo tanto, el verdadero arrepentimiento bíblico siempre, siempre, siempre resultará en un cambio de mente y de comportamiento. Tal vez no de forma instantánea, ¿no? Pero sí de forma inevitable y progresiva. Es decir, claro, cuando llego a Cristo hay unos cambios, ¿no? Y tal vez cambio en algunas cosas, pero no en todo. Y entonces, ¿por qué? Porque eso es progresivo, ¿no? La santificación es un proceso que va a durar toda la vida, pero vamos a ir avanzando a medida que vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo importante ahí. Siguiente. El siguiente punto tiene que ver con confesar. Entonces ya vimos el arrepentimiento, ya entendimos que es arrepentimiento, pues lo que sigue es que debemos confesar, ¿no? Confesar, estamos hablando de lo que yo debo hacer. Yo debo arrepentirme y debo confesar. ¿Qué es confesar? Bueno, la Biblia hace un énfasis constantemente de nuestra necesidad de confesar nuestros pecados a Él, ¿no? Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El confesar a Dios, no a un hombre, sino a Dios, admitir que he pecado, que he fallado, es algo fundamental y trascendental en la vida de nosotros. Siguiente, por favor. Ahí está 1 Juan 1:9. Pero si confesamos, dice, pero si, como que hay un condicionamiento, pero si, porque si no lo hace, ¿no? Pero si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Él, ¿quién? Dios. Es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Qué interesante, de verdad. ¿Qué tengo que hacer para ser limpio de mi pecado?
y que toda maldad sea quitada, confesar nuestro pecado, confesar mi pecado. Y confesar el pecado es confesar el pecado, decir lo que he hecho, con todas las arandelas, ¿no? Verso siguiente. Salmo 32:5, si alguien que sabe de confesar su pecado y de arrepentimiento, es David, ¿no? Y en el Salmo 32:5 dice, finalmente te confesé todos mis pecados. Y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Recuerde la historia de David, ¿no? David que peca, cae con Betsabé, tiene todos esos temas, mata al esposo. Bueno, y las consecuencias, o sea, yo solamente le digo, mire lo que hizo David, tal vez un tiempo la pasó bien, ¿no? No sé, tuvo un buen momento, pero las consecuencias fueron terribles. Las consecuencias fueron terribles. Pero Dios lo perdonó, Dios lo limpió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él decidió. Dice, finalmente confesé mis pecados. Y usted tiene que ir al Señor, al Padre, a Cristo, porque a través de Cristo vamos al Padre. Solo cuando tú cuando tú quieres ver a Dios, tiene que ir a través de Cristo. Entonces, confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Le confesaré mis rebeliones y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Verso siguiente. Así que debemos buscar el perdón de Dios por todos los pecados. Cada día humillarnos delante de Él, reconocer mi pecado, confesar mi pecado, confesar mis rebeliones, decir aquí estoy Dios, confesar cuando no estoy de acuerdo, cuando las cosas no marchan, cuando las cosas no van como creemos y a veces nos vamos en rebelión con el Señor. Así que debemos siempre buscar el perdón. ¿Cómo? Confesando nuestro pecado. Verso siguiente. Salmo 51. Pues yo soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. ¿Soy qué? Pecador. ¿Desde qué? Desde nacimiento. En pecado me concibió mi madre, dice la palabra. Entonces todos somos pecadores, todos hemos hecho mal, todos nos hemos errado al blanco, ¿verdad? Y es importante que lo entendamos, que somos pecadores de nacimiento, tenemos en la naturaleza la tendencia a hacer lo malo. Así venimos. No se le enseña al niño a hacer lo malo, porque ya viene ahí, ya lo trae. A él se le enseña a hacer lo bueno. Siguiente. Pecar contra alguien y no tratar de arreglarlo sería absurdo cuando pecas contra otra persona, por ejemplo. ¿Mm? El alcance de la disculpa por el pecado debe coincidir con el alcance de los efectos del pecado. Entonces, pecar contra alguien y no tratar, cuando tú no quieres arreglar los problemas si tienes algo contra tu hermano, dice el Señor, ve tú y él solos, ve y busca a resolver el problema, porque hay algo que tienen que resolver. Y debe coincidir con el alcance de los efectos del pecado, porque los pecados traen unos efectos, traen unas consecuencias. Verso siguiente. En otras palabras, debemos buscar el perdón de quien estaba directamente involucrado, con el fin de asegurar la restauración. Siempre, siempre que debemos confesarle a Dios nuestro pecado, pero también podemos confesarle a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, mira, amada, he pecado, te he fallado, pero aquí estoy, hoy te pido perdón, ¿no? Lo buscas, dice que directamente al involucrado, porque eso va a traer ¿qué? Una restauración. Cuando confesamos nuestros pecados, somos restaurados. Así es sencillo. Siguiente, por favor. El tercer punto es apartarse. Ya hemos hecho 2 puntos del arrepentirnos, confesar, y ahora nos apartamos. Proverbio 28:13, que dice ahí,
El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Aquí la palabra prosperará no significa de riquezas y eso, ¿no? No prosperará es que va a estar en la miseria porque hay gente muy rica que son muy miserables. Entonces la plata no los hace felices. ¿Mm? Entonces, cuando la gente encubre sus pecados, que no prospera, no va a lograr nada, no va a llegar a nada, no va a llegar a la felicidad, no va a llegar a tener paz, no va a llegar a tener esa armonía. Mas el que lo confiesa se apartará y alcanza ¿qué? Misericordia. Siguiente, por favor. Juan 5:13 dice, el hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano. Así que deja de pecar y podrá sucederte algo mucho peor. Deja de pecar porque puede sucederte ¿qué? Algo que peor. Cojo de nacimiento, es la historia del cojo de nacimiento. Entonces el hombre fue a los líderes judíos y les dijo que Jesús era quien le había sanado. Jesús había sanado el cojo de nacimiento. Jesús le perdonó sus pecados, lo sanó, lo restauró, lo levantó y el Señor le dice algo bien importante, ¿no? Ya estás sano, ya recibiste tu milagro. Así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. ¿Qué peor sería que la cojera que tenía? La muerte, ¿no? Ya tenía el Señor, ya tenía a Jesús, ya te dio la sanidad, ya te dio todo. Deja de pecar, apártate del pecado. Verso siguiente, Juan 8:4, maestro, le dijeron a Jesús. Esa mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaba entenderle una trampa para que dijera algo que se pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en polvo. Esa es la historia de la mujer que es encontrada en adulterio. La llevan a Jesús. Como buenos legalistas querían apedrearla, querían matarla porque pues eso decía la ley, ¿no? Pero se la llevan a Jesús y como que tienen ahí un propósito de hacer, como hacerle zancadillas al Señor, ¿no? No entendiendo que era Dios. ¿Mm? Entonces el Señor luego le dice en el verso 9, al oír eso, cuando el Señor les dice, ok, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, yo creo que todos ahí mismo empezaron a soltar las piedras, ¿no? Y a irse. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los demás edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Ya el Señor había hecho algo con esta mujer, algo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no cometas más errores. No, vete y no peques más. Mira lo que estabas haciendo, esa vida antigua, esa naturaleza que tenías, esa tendencia hacia buscar lo que no está bien, ¿no? De estar de adúltera. ¿Mm? Entonces, eso no está bien. Vete y no peques más. Es decir, apártate de eso. Algo tuvo que haber pasado con esa mujer. ¿Mm? Entonces el apartarse es bien importante. Si tú, el que robaba no robe más, el que mataba no mate más. Apártese del pecado. Siguiente, por favor. Ahora, eso era lo que teníamos que hacer nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué hace Dios? Maravilloso Dios. Pues creó el plan de redención, ¿no? Y en ese plan de redención nos perdona. ¿Qué hace Dios? Perdonarnos. La idea de la palabra perdonar, que es apemi, yemin, ¿sí? En Juan 1:9, es mandar a otra parte.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es hacernos a otro lado. Siguiente, por favor. Entonces, al confesar nuestros pecados, Dios nos separa de ellos. Salmo 103:12. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. ¿Qué hizo el Señor con el pecado? Lo llevó lejos. Cuando confesamos nuestro pecado, el Señor aleja el pecado. Dice que fueron como aguas que pasaron. Ya ni siquiera se vuelve a acordar de ellos. Siguiente. Además, los borra, ¿no? De su propia memoria. Hebreos 10:17, que va ahí 2:17, dice, después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Cuándo qué? Cuando confesamos, cuando hacemos lo primero que tenemos que hacer, Dios nos perdona, y cuando nos perdona, Él se olvida de nuestro pecado. Entonces deje estar usted y Señor, perdóname, perdóname, y siempre diciéndole lo mismo. Si ya te perdonó, dice, y ya, yo ni me acuerdo. ¿Qué más hace el Señor entonces? Además de perdonarnos, nos limpia, limpiarnos. Dios nos limpia de toda maldad con la preciosa sangre de Cristo. Lo vemos en 1 Juan 1:7, dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, ¿cierto? Entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, ¿nos qué? Nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Acá hay algún punto importante que quiero que lo tengamos claro, y es que la sangre de Cristo no es para protección. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. La sangre de Cristo no te protege, porque no es bíblico decir, me cubro con la sangre de Cristo, cubro la casa con la sangre de Cristo, cubro el carro con la sangre de Cristo, cubro a mi hijo que va para el colegio con la sangre de Cristo, cubro al perro con la sangre de Cristo. No, eso no está bien, eso no es bíblico, eso va en contra de lo que la palabra enseña, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad, porque es por sangre y solo por ella que somos limpios del pecado. Hebreos 9:22 lo dice. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados, no hay perdón. Entonces es solamente ¿para qué? Para perdón. En el Antiguo Testamento sacrificaban un corderito, derramaban esa sangre para que por medio de esa sangre sus pecados fueran cubiertos. Pero ya con Cristo, el cordero sin mancha, que fue sacrificado, su sangre derramada, y su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Tienen ahí como, a ver, ay, sí, me protege. No, no te protege. No es bíblico. Amén. Hebreos 10:19 dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Entonces, date cuenta que al limpiarnos, ¿cierto? Con su sangre, nos da entrada directamente al lugar santísimo, que era el lugar que solamente podía entrar el sacerdote, que tenía que estar en plena santidad para entrar al lugar santísimo y presentar sacrificio por nosotros. Ya Jesús lo hizo, dice que el velo se rasgó y que tú y yo tenemos entrada directamente, dice ahí Hebreos. Así que, hermanos, podemos entrar con valentía, sin miedo, al lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Eso es lo que hace la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Entonces no me digas, ora por mí, clama. No, sí, yo puedo orar y la intercesión es importante, pero tú mismo puedes entrar directamente allí y ya no necesitas un intercesor, un hombre que vaya y presente oración y sacrificio por ti. Tú puedes entrar al lugar santísimo y tú mismo entrar allí, porque ya el Señor te perdonó y has sido limpio de tu pecado. Siguiente. ¿Qué más hace Dios? Entonces, es bueno reconocer que Dios nos limpia de toda maldad. Es hermoso, es maravilloso. Dios nos limpia de toda maldad. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna.
¿Cómo puede darnos vida eterna si no fue a través del sacrificio de su sangre derramada en la cruz del Calvario que nos limpia de todo pecado y de toda maldad? Siguiente. ¿Qué más nos da? Nos da redención. Nos redime, nos compra. Nos compra. Juan 11, 25 y 26 les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. No dijo yo soy uno, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pecamos, fallamos, nos equivocamos, caemos en pecado, pecamos, pero tenemos la capacidad de venir y decirle, Señor, perdóname, de reconocer que tengo que morir al pecado, de que estoy fallando. Y sabes, Cristo ya hizo la obra. Tú no tienes que hacer nada, ya el Señor lo hizo todo por ti. Así que nos redimió, nos redimió, es decir, nos compró con su preciosa sangre. Y ya no vamos a estar muertos allí en el infierno, sino que estaremos vivos para Él en la eternidad, con Él, siempre. No morirán eternamente. Siguiente. La pregunta es, ¿crees esto? ¿Tú crees que sí, Dios te perdonó? ¿Tú crees en la muerte y resurrección de Cristo? ¿Tú crees en el sacrificio? ¿Tú crees que Jesús te limpia de todo pecado, de toda maldad, que su sangre preciosa te perdona, te limpia, que el sacrificio de Jesús fue el plan perfecto de Dios para comprarnos, para redimirnos, para salvarnos de la eternidad sin Él? ¿Crees esto? Siguiente. El pecado traería pronto su consecuencia final sobre toda la humanidad, ¿no? Sobre todas las criaturas, todos los hombres, ¿no? La muerte. Acuerde que éramos eternos, pero la eternidad tenía que ver una eternidad en el cielo, allí en el Edén con Dios. Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, eso se llama muerte. Muerte es separación de Dios, ¿no? Cuando morimos nos separamos de este mundo, pero ¿a dónde vamos? ¿No? Es importante entender eso. Entonces esa es la consecuencia. Siguiente. Dios es que amor. Y por amor a todos nosotros, a todas las criaturas, envió a su Hijo como el remedio para este mal. ¿Sabe? La gente que está afuera no ha entendido esto. La gente que no conoce a Dios no lo ha entendido. Cristo es el remedio para que haya paz, es el remedio para que la gente haya un perdón genuino, es el remedio para que haya una restauración. No hay otra forma, no hay otra manera, porque Él nos redimió a todos, pero solamente quienes se ven beneficiados, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí somos redimidos. Siguiente. Lucas 19:9, Jesús respondió, la salvación ha venido a esta casa. Ahí está Zaqueo. Porque ese hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Si tú crees que estás bien, que no necesitas a Dios, pues Dios no vino por ti, Dios vino por el que cree y dice, sí, he pecado, he fallado, soy un pecador, necesito de Cristo, necesito de su amor, de su gracia y de su misericordia. El Señor vino ¿a quién? A los enfermos, los que están alentados, pues no necesitan médico, pero los que están enfermos sí, y Él vino a nosotros, y yo soy uno de esos, y le doy gracias y gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida, y he podido ver reflejado en mi vida todo lo que estoy enseñando hoy. Siguiente. En el antiguo sistema de sacrificio sacrificial, ya lo vimos, ¿cierto? La persona que quería recibir perdón, ¿qué tenía que hacer? Debía llevar un cordero sin mancha y sin defecto y sacrificarlo. Pero ya nosotros no necesitamos hacer esto porque ya no estamos en ese sistema, primero y segundo porque ya no hay templo para presentar sacrificios. Entonces ya el sacrificio perfecto ya se dio, que fue Jesús. Siguiente. ¿Sí? Bien. Ahí terminamos, ¿cierto? Así que, no. ¿Qué dijo Juan acerca de Cristo? Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo,
Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. No lo conocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel, ¿no? Entonces Juan está hablando de Jesús y está diciendo, él es el que había de venir, el Cordero de Dios, el que quita, el que limpia, el que nos redime y el que nos sana y el que nos salva y el que nos restaura. Es él, no hay otro, solamente Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita. Jesús es el Cordero que murió en la cruz del Calvario para pagar el precio por la transgresión de la ley de Dios. Su sacrificio abrió la puerta para la redención. Siguiente. Siguiente. Debemos que creer, pero ¿qué debemos creer? Debemos creer que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Eso es lo que debemos creer. Creer en el sacrificio de la cruz. Creer en Jesús, que Jesús es Dios, que Jesús es Dios, que es a través de Él que llegamos al Padre, que su muerte expiatoria nos trajo salvación, nos transformó, nos restauró y nos perdonó. Y como consecuencia tenemos la vida eterna. Siguiente. Nada que nosotros podamos hacer podría ayudar a saldar la deuda que tenemos con Dios. No hay nada que hacer, o sea, yo no puedo hacer nada, absolutamente nada para pagar lo que Él hizo por mí. Lo único que podemos hacer es servirle, ¿sabes? Si te estás preparando, si Dios te ha tocado, si Dios te ha tocado el corazón y te ha puesto en este lugar, no es para que te diviertas y la pases bien, aunque eso es parte importante, pero no lo más importante. Lo más importante es que Dios ha hecho todo esto para que tú le sirvas a Él y para que lleves el mensaje y la palabra a otros. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Si creemos en Jesús y en su muerte expiatoria, somos ¿qué? Perdonados. Y como consecuencia tenemos el don de la vida eterna, la cual nos será dada cuando Cristo venga por segunda vez. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Así que aquí terminamos con el remedio para el pecado. Nos queda una clase y va a ser una clase bien interesante. Voy a hablar acerca del pecado de muerte, que es tema bien interesante. Para la próxima clase estaremos viendo este tema, el pecado de muerte. Así que damos gracias a Dios, Padre, por todo lo que tú has hecho. Maravilloso, Dios, saber que tú nos has redimido, que nos has comprado, que nos has sacado de la esclavitud del pecado para darnos vida, nos has restaurado, nos has transformado, que aunque pasemos luchas, problemas, dificultades, tú siempre estás con nosotros, que tú dejas la puerta abierta, que si pecamos, Señor, no que si practicamos el pecado, sino que si pecamos y confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Hemos entendido, Señor, el propósito, hemos creído, hemos entendido, Señor, que el arrepentimiento tiene que ver es con un cambio de mentalidad, con una transformación. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde.